Bueno, encontrámonos con Manuel Orbiz, coordinador de Izquierdas Unidas de Asturias. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Y con Alberto Garzón, bueno, pues como conocen también postulos a las primarias de Izquierdas Unidas. Alberto Garzón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a entamar por el tema asturiano, Manuel. Vamos a un proceso de primarias. Presentase Gaspar Llamazares, un asturiano perconocido. Bueno, ¿cómo se plantea para Izquierdas Unidas este proceso y, sobre todo, lo más importante, las elecciones que van a venir aquí, que en Asturias son autonómicas y para los concellos? Primero, nos creemos lo que decimos, ¿no? En la Asamblea del 2012 acordamos hacer primarias y, por tanto, vamos a hacerles y vamos a desarrollarles y, por tanto, asumimosles como normalidad democrática. Lo que pasa es que sorprende porque somos los que les hacemos, otros no les faen, ¿no? Y en ese caso, tú personalmente, entrogábate en la rueda de prensa, ¿cómo les afrontes, bueno, teniendo en cuenta que Gaspar Llamazares es una persona reconocida también, los que vais a darles propuestas, ¿no? Yo, lógicamente, con responsabilidad, por la sencilla razón de que si Izquierda Unida está al frente de las movilizaciones, Izquierda Unida al frente de un programa nítidamente de izquierda, si yo aposté por la transformación de esta organización, si las primarias son fruto de lo que se acordó en el 2012 en la Asamblea de Izquierda Unida, si además cuando nadie se lo planteaba, nosotros decíamos que había unos espacios políticos de la izquierda social, política y sindical en Asturias y que era necesario favorecer la convergencia en el entorno a un programa, un proyecto político, si eso lo venimos defendiendo, pues lógicamente yo quiero seguir representando esa posición y también representarla institucionalmente en un momento en que Asturias lo que tenemos que hacer desde la izquierda alternativa es acabar con la alianza que se viene produciendo desde hace 2 años entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y pasamos ahora a Alberto Garzón, presente está las primarias de Izquierdas Unidas. Bueno, Cayo Lara dice que da un paso a unas... vamos a unas cares nueves. Tú personalmente fagote la mesma entruga que a Manuel. ¿Cómo lo afrontes personalmente? Tuviste ya mucho tiempo en ese trabajo parlamentario, pero ahora como el poner la cara ya sabes que tiene un riesgo. ¿Cómo lo afrontes personalmente? Bueno, yo con mucha ilusión y con mucho convencimiento, creo que corresponde a un tiempo histórico como es el actual. Yo participé en las movilizaciones del 15M en la calle y me di cuenta de la importancia que tenía estar en el Congreso. En el Congreso me he dado cuenta también de la importancia que tiene llegar a la Moncloa y expulsar a los mercaderes que allí están, porque Rajoy y su equipo no son presidente del gobierno, son realmente directores ejecutivos de una empresa que solo habla a sus accionistas y que está ignorando a la mayoría social. Y yo creo que ese tiempo histórico de responsabilidad implica asumir nuevas responsabilidades por todo el mundo, no solo por los dirigentes políticos, sino por todo el mundo, para hacer política, para repolitizarse. Y eso es lo que a mí me llevó a asumir una nueva responsabilidad, que es presentarme a las primarias de Izquierda Unida. Todavía no hay más candidatos, pero esperemos que los pueda haber y que sea un escenario de normalidad democrática, de debate, para afrontar un tiempo histórico en el que yo creo que Izquierda Unida es fundamental y es un instrumento el más útil para transformar la sociedad. Y Alberto, una entruga que es recurrente, sabemos que bueno, que ahora está todo, bueno, per famoso el tema de Podemos, el que tú personalmente, bueno, que es una relación con Pablo Iglesias, me refiero personal o por lo menos de amistad, todo eso, ese tema que dicen, bueno, que Izquierdas Unidas, Podemos, los de Podemos dicen que no van a patar con vosotros, bueno, Izquierdas Unidas, que es lo que nos interesa, ¿cómo afronta ese proceso de cara a estas elecciones que son autonómicas en algunos lugares y después que van a venir las generales? Pues para nosotros en este momento las elecciones municipales y autonómicas deberían ser un momento constituyente, es decir, un momento en el que se mandara un mensaje al sistema, a las élites políticas y económicas, diciendo que este país que nos ha traído hasta esta situación es ampliamente insuficiente, insatisfactorio y que tenemos que construir un nuevo proyecto de país ilusionante y que responda a los intereses de la mayoría social. Y para hacerlo, las elecciones municipales y autonómicas son un muy buen primer momento para hacerlo y creemos que el instrumento es la unidad popular, la unidad de la izquierda. Por eso nosotros nos llamamos Izquierda Unida, porque es parte de nuestra filosofía, nuestra tradición política. Ahora bien, nosotros vamos a seguir nuestra hoja de ruta, a pesar de que efectivamente Podemos ha manifestado que en las autonómicas no quiere ir con nadie más, quiere ir en solitario y que no se presenta a las elecciones municipales. ¿Serán ellos entonces los que tengan que explicarle a la gente, a la misma gente que me para a mí en la calle y me dice tenéis que uniros? Porque claro, la gente está en un momento de emergencia social y hay que darle un momento de esperanza política. Y esa esperanza política viene de la izquierda y viene de programas nítidamente de izquierdas.
Por eso nosotros tenemos un convencimiento absoluto de que hay que seguir trabajando por la unidad popular, incluso a pesar de que Podemos sea un actor relevante y no quiera participar. Serán ellos quienes tengan que explicarle a la gente por qué se frustra esta oportunidad histórica, pero desde luego nosotros vamos a continuar porque llevamos haciéndolo mucho tiempo, incluso en los momentos de largas travesías por el desierto en los que la mayoría de la gente votaba PP y PSOE y donde ahora sabemos que teníamos razón cuando decíamos y denunciábamos lo que estaba pasando entonces. Quisiera rematar con dos entrugues, una para cada uno, y damos las gracias por atender al Deliques de Asturias, relacionado precisamente con la xente, lo que está sufriendo. Manuel, vemos ayer una manifestación, tabes tú también, una manifestación en Avilés, por el Pies de Alcoa, ¿qué es lo que está pasando en Asturias? Que se nos marchen todas las empresas, un paro descomanado. Vamos a ver, ¿cómo valora eso Izquierdas Unidas y qué es lo que hay que hacer? Porque la xente está, como decía Alberto, desesperada. Vamos a ver, en Asturias tenemos una situación dramática porque Asturias es dentro del conjunto del Estado donde más crece la desigualdad. Tenemos 98.000 parados, tenemos 48.000 parados con coberturas, también tenemos un colchón que lleva políticas que desarrollamos en la época del gobierno, como el tema del salario social, que precisamente este gobierno tiene en parte paralizado y tiene que 4.000 personas a la espera, ¿no? Planteamos hace 2 años la necesidad de que se hiciese en Asturias un acuerdo político de amplio espectro entre todas las fuerzas políticas para la defensa de las infraestructuras, para la defensa de la industria, para la defensa del campo, para la defensa de los sectores primarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar la estructura económica que tenemos que diversificarla aguas abajo. O sea, aquí tenemos el sector hidrometalúrgico y sin embargo toda la industria de transformación está fuera, ¿no? El otro día en Alcoa la tapa de la alcantarilla que teníamos delante era de Solsona, creo que es de Cataluña, ¿no? Entonces, lógicamente aquí tenemos que cuidar lo nuestro y tenemos que plantearnos lo que lleve, por ejemplo, toda la industria agroalimentaria, donde yo anuncio que hay un problema ya, es decir, la industria agroalimentaria en este momento necesitamos que trabajar todo lo que es el sistema de transformación, pero todas las cuestiones de comercialización, porque estamos quedando en manos de multinacionales de la distribución que solamente distribuyen los productos que a ellos les interesa y sin embargo los productos de agrarios pues no se hacen. Por tanto, tenemos la necesidad de concitar acuerdos, de concitar grandes plataformas en defensa de los intereses de Asturias y para eso tenemos que, desde una perspectiva lógicamente política, desde una perspectiva lógicamente de clase, poniendo a los ciudadanos, a los trabajadores en primer lugar, pero tenemos que defender nuestra estructura productiva y reforzar nuestra estructura productiva. O sea, nosotros no podemos estar pensando cuándo sale el sol, si va porque nuestra economía no va a depender del sector terciario, no va a depender del turismo, nuestra economía es una economía eminentemente productiva, ¿no? Y aprovechando, Alberto, y es economista, un economista muy reputado, el gobierno a nivel del Estado, pasamos de Asturias al Estado, está dando la imagen que la crisis remató, acabóse ya. El relato ha ido girando hacia la esperanza con el paso del tiempo. No por exceso de voluntarismo, ni por insuflar ánimos infundados, ni siquiera por tratar de ver brotes verdes donde no los había. Fuimos honestos en la adversidad. Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado, en muchos. Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación. Tú, una persona que aparte expulsaste libros de mucho prestigio, ¿qué podemos decir a la gente que está, como decíamos ayer en Avilés, preocupada, familias que 800 personas y más les auxiliares que van para la calle? Quiero decirte, ¿cómo se puede decir ese mensaje o qué es lo que están pretendiendo del gobierno? Pues que Mariano Rajoy está pensando más en la grande fortuna y en las grandes empresas cuando dice que la crisis ya ha acabado, porque para esa grande fortuna y esa grande empresa efectivamente la crisis ha acabado y quizás incluso ni siquiera empezó, pero para la mayoría social la crisis es una realidad presente y sobre todo y desgraciadamente una realidad de futuro, y en este sentido la gente no puede caer en la frustración ni en la resignación, hay que evitar la resignación por todos los medios y lo que hay que hacer es movilizarse, ir como sucedió ayer aquí en Asturias a la calle, movilizarse en la calle, movilizarse políticamente, porque la política no es solo una cuestión que hagan las instituciones o los políticos que estamos presentes en ellas, sino que la política es algo que se hace en todos los espacios públicos y eso es muy importante y por eso creo que el mensaje que hay que trasladar a la ciudadanía es: la crisis no ha acabado, pero es que la crisis no es solo una crisis económica, es una crisis que es también política, social, de valores, ideológica, ecológica, y como la crisis no es económica, sino también política, la solución también es política. La solución es que la gente haga política, que la gente se involucre en lo que va a ser determinante para sus propias condiciones materiales de vida.
Por eso hay que animar a la gente, animarnos entre todos a organizarnos y a movilizarnos, porque unidos somos más fuertes y unidos podemos cambiar las cosas. Y evidentemente hay que estar haciéndolo en las elecciones, pero también en la calle. Os quiero agradecer fonderamente este tiempo que dedicasteis al Dirigue Asturias y bueno, deseamos suerte y por lo menos fuerza, más que suerte, fuerza para lo que lleve un labor por delante que tenéis per fuerte en Asturias en el caso de Manuel y a nivel del Estado en el caso de Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.